Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. En mi corazón te necesito, Jesús. Yo te abro mi corazón. En mi corazón hay lugar para ti, Señor, pues en él hay lugar para ti. Muy buenos días, amada iglesia en San Juan de Miraflores. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos gozosos que la presencia del Señor está en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos? Amén, amén, amada iglesia. Realmente qué gozo poder el día de hoy darles la bienvenida a todos mis hermanos de las diversas zonas, a mis hermanos que están en provincias, a mis hermanos que están esparcidos entre las naciones, que también en esta mañana están conectándose con nosotros. Y también el día de hoy, aquellos que por privilegio el día de hoy estamos acompañándolos en este tiempo de obediencia al Señor, que están a punto en esta mañana en realizar bautismo, están obedeciendo al Señor en ese mandato. Amada iglesia, si usted ya se dio cuenta, el día de hoy tenemos el privilegio de estar aquí en el mismo templo acompañando a todos ustedes. Y muy pronto cada uno de ustedes podrá también participar de este tiempo hermoso en la presencialidad.
Pero no nos angustiemos o no nos desesperemos, amada iglesia. Pronto, a través de nuestras autoridades de la iglesia, se nos dirá cuáles van a ser los protocolos y las formas a seguir en esta próxima presencialidad. Pero mientras tanto, amada iglesia, no deje de adorar al Señor en esta mañana, no deje de glorificar al Señor en su corazón, pues el día de hoy y prácticamente en estas semanas estamos celebrando un evento que mundialmente se conoce como Navidad, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de ustedes ya está poniendo tal vez el nacimiento o poniendo las decoraciones respectivas. Pero déjeme decirle una pregunta, amada iglesia. ¿Sabía usted que existe en la Biblia más de 100 profecías anunciando la venida de Cristo a nuestro mundo? ¿Sabía usted eso? Si usted tiene lapicero o lápiz ahí a la mano, le sugiero que tal vez mientras esto sale en pantalla, usted puede escribir y pueda realmente deleitarse de cada una de estas profecías que Dios estaba anunciando de la venida de Cristo. Por ejemplo, la palabra de Dios, las escrituras profetizaban que este Cristo tenía que ser nacido de una virgen. Las profecías también anunciaban que este Cristo debía de venir de la tribu de Judá, debía de ser de la casa de David, tenía que ser nacido de la ciudad de Belén, tenía que ser llevado a Egipto, tenía que ser ungido por el Espíritu Santo, tenía que ser antes anunciado por un mensajero del Señor, que usted bien sabe que fue Juan el Bautista. También anuncia las profecías que este Cristo tendría que hacer milagros y señales. Y también las escrituras mencionan que debía de anunciar las buenas nuevas del Señor. Y todas estas profecías, querida iglesia, todas estas profecías hallaron su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos decir amén? Todas esas profecías, amada iglesia, se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Y parte de esto, amada iglesia, es lo que nosotros celebramos en cada Navidad en el mundo entero. Pero es interesante que lo que no recuerda el mundo sobre la Navidad es el sufrimiento que debió enfrentar Cristo Jesús desde que nació. Las profecías y la palabra de Dios también anunciarían y profetizarían de que este Cristo sería buscado para ser asesinado y luego sería rechazado por los judíos. La misma palabra en el Salmo 118, 22 menciona eso. Pero también la palabra de Dios anunciaría y profetizaría de que este Cristo sería perseguido, traicionado y sufriría una muerte humillante, como lo dice el Salmo 22 e Isaías 53. ¿Y por qué? ¿Por qué el Cristo que anunciamos todos, el mayor autor de lo que significa esta Navidad, por qué tendría que ser así de perseguido? ¿Por qué tendría que ser así asesinado, humillado? La Biblia, querida iglesia, y a todos los invitados presentes en esta mañana, nos dice que cada uno de nosotros, los seres humanos, nos hemos apartado de la presencia de Dios, nos hemos descarriado, y por eso ninguna persona que honestamente busque a Dios puede acercársele a Él. Así que en ese estado, amada iglesia, de perdición, el ser humano vive buscando llenar su vida con diversos tipos de amores. Busca llenar su vida con cualquier otra cosa, menos de Dios. Pero ninguna de estas cosas que el mundo hoy en día trata de llenar su vida puede saciarlo. Déjeme hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Sabe cuál es el único amor que puede saciar nuestras almas y aún salvarlas? Escuche atentamente y cante con el corazón. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo
fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé cómo Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Es por tu amor, Jesús. Y es que ha sido solo el amor de Dios, solo el amor de Dios es el que persuadió nuestros corazones para entregarle nuestras vidas, sabiendo que solamente Él podía perdonarnos, amada iglesia, de tanta maldad. ¿Quién podría explicar esta manera de amar de Dios? ¿Quién de nosotros podría entender esa dimensión del amor y de la gracia de Dios? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 8, dijo lo siguiente: Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Definitivamente, amada iglesia y queridos invitados, esto es difícil de entender. Pero reflexionemos en esta mañana en este gran amor del Señor. Que Cristo me haya salvado,
tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Amén. Iglesia, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por ese inigualable amor mostrado por nosotros. A pesar de lo que somos, Cristo murió por nosotros. Oremos allí, levante ahí su oración y vamos a dar gracias al Señor. Señor, en esta mañana nos acercamos, pues deseamos darte gracias, Señor, en esta mañana. Tu palabra no solamente, Señor, nos anunció desde antes que pasara que Cristo iba a venir, Señor, por los pecadores y que todas aquellas profecías tendrían que ser cumplidas, pero también nos anunciaba, Señor, el sufrimiento, Señor, la muerte y todo el escarnio que Cristo Jesús tuvo que pasar en aquella cruz y en su vida. Pero todo eso nos mostró tu gran amor, Señor. ¿Quién puede comparar ese gran amor tuyo, Señor? ¿Quién en esta mañana, Señor, podría levantarse delante de ti, Señor, y decir que lo entiende por completo? Señor, es inigualable, es inexplicable, Señor, tanto amor, Señor, que el Rey del universo en Cristo Jesús tuvo que dar su vida por nosotros. Y hoy, Señor, por tu gracia estamos aquí. Hoy por tu gracia, Señor, tenemos vestiduras emblanquecidas. Hoy por tu gracia, Señor, podemos levantar nuestra voz y decirte, Abba, Padre. Hoy por tu gracia, Señor, podemos derramar nuestros corazones en tu trono, llenos de gratitud, Señor, y con un corazón completamente cambiado. Hoy, Señor, te alabamos y te glorificamos a ti, el único Rey del universo, nuestro Dios de amor, de perdón, de justicia. Tú, Señor, eres digno y no hay nadie como tú, Señor. Y por eso que en esta mañana, Señor, levantamos los corazones, levantamos todo nuestro ser, Señor, para agradecerte por ese inigualable amor.
Gracias por salvarnos, redimirnos, adoptarnos, santificarnos. Gracias, Señor, por cada una de estas bendiciones que nos has dado en Cristo, por su gran amor y sacrificio. Hoy, Señor, volvemos una vez más a engrandecerte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de estas grandes cosas maravillosas, amada iglesia, que trae la Navidad, y digo Navidad y me refiero a la verdadera Navidad, es que nos recuerda no solo el nacimiento del Redentor del mundo, sino que nos recuerda el cumplimiento de las promesas de Dios. Él prometió, Dios prometió un Salvador que pecó, que desde que pecó Adán y Eva, lo prometió. Usted recuerda Génesis 3:15, ¿verdad? Dios ya había prometido un Salvador desde ese primer pecado en el mundo. Pero también hay cientos de promesas en su palabra que nos sostienen en la vida cristiana y nos ayudan a mirar por encima de nuestros sufrimientos. Hay muchas promesas de parte de Dios. Nos ayudan a mirar, amada iglesia, a esa patria celestial, el reino de Dios, donde está nuestro hogar, confiando en aquella promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo antes de morir y resucitar. Estoy seguro que usted recuerda esta promesa que dijo Jesucristo y que animará nuestros corazones en esta mañana. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez a llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Amén. Así que tomando lo que dijo la promesa del Señor Jesucristo, animémonos, iglesia, porque todo lo que el Señor ha prometido lo cumplirá, porque fiel es el que lo ha prometido. Cuando yo miro atrás por donde ando, yo veo siempre que me lleva consigo. Y si hay algo que he aprendido en mi vida, es que mi Redentor es verdad. Es que mi Redentor es verdad. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Me regocijo cuando Él promete. Fui pues a preparar lugar para ti. Y sé que un día tal como es le veré. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Y en cada circunstancia me da prueba de su amor. Cuando falta entendimiento, su gracia es sobre mí. Mi Redentor es verdadero y fiel. ¿Cuántos dicen amén?
cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero, verdadero y fiel. Porque allí no le das unos aplausos al Señor. Nuestro Dios es verdadero y fiel. Es verdadero y fiel el Señor. Siempre lo ha sido, amada iglesia. Siempre ha sido verdadero y fiel. Estoy segurísimo que si tú has entrado a esta conexión o has venido presencialmente a la iglesia, los que han podido estar aquí, estoy seguro que has traído tu Biblia. Así que por favor te invito a que puedas abrirla en Isaías capítulo 53, versículo 3. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 6. La palabra de Dios menciona lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Con ustedes, amada iglesia, tenemos el privilegio de poder nuevamente dar la bienvenida y el pase al pastor que nos estará hoy día compartiendo la palabra de Dios, nuestro amado pastor José Luis Juárez. Adelante, pastor. Buen día, queridos hermanos. Qué bueno verles, qué bueno estar reunidos en la casa del Señor. Un anhelo que teníamos ya llevando por 2 años aproximadamente, digo yo, y que quisimos empezar la transición de poder regresar a la casa con los grupos que se están bautizando. Yo estoy acompañado de un lindo grupo de hermanos y hermanas que están dentro de un momento al final del mensaje procediendo a obedecer al Señor, dando testimonio a través de las aguas del bautismo. Nos da mucho gozo poder acompañarles. El domingo pasado no pudimos estar con el primer grupo, pero ahora sí podemos hacerlo en la gracia del Señor. Y más que gozo, diría yo, es el deseo cumplido y la oración que hemos permanecido a lo largo de los últimos 2 años. Y yo sé que todos los que nos están siguiendo en esta mañana por el Face también han estado orando y han estado anhelando este momento. Dijimos que íbamos a hacer transiciones, estamos en plena transición y Dios permita que empecemos el año ya aperturando nuestros cultos presenciales. Pero bueno, lo que nos convoca y lo que nos reúne en esta mañana también tiene que ver con el hecho no solo de gozarnos en ver a hermanos y hermanas que están obedeciendo al Señor a pesar de, ¿no? Lo maravilloso es que muchos de ellos o de ellas han nacido en plena pandemia, conocieron al Señor en plena pandemia, no saben mucho de la iglesia en vivo, no han experimentado todo lo que hemos experimentado nosotros en los últimos años, pero ya va a haber la oportunidad, estamos seguros que sí. Queremos que animarles en esta nueva etapa de su vida. No es el clímax el bautismo, quiero recordarles, es el punto de partida para todo lo que les espera más adelante en el andar cristiano. Así que sabemos que Dios los va a bendecir ricamente porque ustedes han decidido obedecerle al Señor. Pero en esta mañana nos convoca también la palabra del Señor, sentarnos alrededor de la palabra, a reflexionar en ella. Estamos en esta serie de la soberanía de Dios en la adversidad. Y decíamos, la adversidad trae sufrimiento. El sufrimiento trae dolores.
Y estamos en eso, todos estamos experimentando en alguna medida los dolores, no solamente de la pandemia, sino consecuencias y todo lo que ha traído detrás esta crisis mundial. Ya llevamos 4 semanas, hoy sumamos una 5ª semana, y el mensaje en esta semana o en este domingo tiene que ver con el sufrimiento de Cristo Jesús. Fíjese, yo hago un repaso rápido de las semanas anteriores, aquellos que están de repente conectados con nosotros hace 2 semanas o 3, empezamos 4 semanas atrás esta última serie del año con la que estamos cerrando este presente ciclo de meses que hemos tenido en este 2021. Y hasta aquí hemos hablado acerca de los propósitos generales y específicos que tiene Dios para todos los seres humanos, al cual todos somos accesibles. El plan de Dios es que todos podamos alcanzar la comunión profunda que Él nos llama a tener con Él. Y aprendimos hace 4 semanas atrás que lo que Dios empieza siempre lo termina. Dios siempre va a empezar algo en nosotros y su obra es perfecta. Lo que Él empieza siempre lo va a terminar, porque hay propósitos específicos y hay propósitos generales que Él viene cumpliendo en nuestras vidas. Nada es circunstancial, nada es al azar, nada queda a la buena o la mala suerte, como suele decir las personas. No, todo está ajustado a los planes de Dios. Todo está ajustado a la soberanía de Dios. Dios es soberano para poder usar a cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier cosa puede ser utilizada por el Señor. Aprendimos semanas atrás que Dios puede tomar cualquier instrumento en sus manos y usa esos instrumentos, y a través de estos cumple el propósito de nuestras vidas. Al fin y al cabo termina haciéndose la voluntad del Señor. Pero también aprendimos a lo largo de las semanas pasadas que muchas veces eso produce incertidumbre en el corazón del ser humano, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. No siempre entendemos lo que Dios está haciendo, y por eso malinterpretamos lo que Dios a veces opera o usa como instrumento para trabajar en nuestras vidas. Porque mientras Él opera ciertos instrumentos, dentro de estos instrumentos podemos encontrar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de los instrumentos en las manos de Dios, pero nosotros no lo vemos así. El sufrimiento siempre lo vamos a ver en sentido negativo y contra nuestras vidas, contra nuestros intereses. Aprendimos semanas pasadas que Dios puede usar el sufrimiento para traer algo bueno para nuestras vidas. Es increíble la soberanía de Dios en ese sentido, porque Él puede usar cualquier cosa y transformarla para el bien de nuestras vidas. Y esa es una gran bendición para los que le hemos rendido nuestras vidas a Él. Por eso es que aprendimos la semana pasada nada más que es normal y esencial en nuestras vidas el sufrimiento. Aunque suene un poco raro, ¿no? El sufrimiento es algo esencial en la vida de los creyentes, sí. ¿Es algo normal? Sí, también lo es en nuestras vidas, porque Dios controla y supervisa ese sufrimiento. Lo bello de la obra del Señor es que Él supervisa todo lo que está pasando en nuestras vidas. La medida del sufrimiento, aprendimos algo importantísimo el domingo pasado, y es que Dios determina cuándo, dónde, por qué y cómo vamos a sufrir. Y eso habla de una soberanía de parte de Dios. Eso habla del control que Él tiene. Eso habla de que no hay nada que esté, como decía yo, al azar. Él todo lo tiene absolutamente controlado. No hay nada imposible para Dios por un lado, pero por otro lado todo, absolutamente todo está en el control de sus manos. No hay nada que se le escape. No hay nada que a la última hora diga esto no lo tomé en consideración o esto se me fue de las manos. Es imposible que eso ocurra con Dios. Todo está en el control del Señor. Su soberanía es asombrosa definitivamente. Y nos falta mucho para aprender, obviamente, acerca de la soberanía de Dios, pero en eso estamos. Por eso es que estamos en esta serie, la soberanía de Dios en la adversidad. Pero si bien es cierto, y digo esto como un paréntesis antes de entrar a nuestro mensaje, es bueno diferenciar las fuentes por donde viene el sufrimiento. Porque una cosa es sufrir por la causa de Cristo, pero otra cosa muy distinta es sufrir por causa de mis pecados. Y creo que eso ha despertado un poco de conflicto en la mente y en la conciencia de muchas personas. Algunos lo toman como que todo sufrimiento es por causa de algún pecado que hemos cometido. Perdón, no necesariamente. No necesariamente. Estamos estudiando los días jueves el libro de Job y ya estamos llegando al final de este tremendo libro.
Y allí aprendimos que no necesariamente el sufrimiento es por causa de pecados específicos que hayamos cometido. Es la libre soberanía de Dios utilizando el sufrimiento para enseñarnos algo específico en nuestras vidas. ¿Correcto? Entonces aprendimos la semana pasada que esto está también bajo el control del Señor. Gracias, mi amor. Las esposas son ayuda idónea, dice la Biblia, ¿no? Así que mi esposa siempre me recuerda, yo soy tu ayuda idónea, yo soy tu ayuda idónea. Yo le digo siempre amén, amén, ¿no? Pero bueno, regresando al sufrimiento, hermanos. Pero el sufrimiento, decía, es claro que es una herramienta en las manos de Dios, pero debemos diferenciar la fuente por donde viene el sufrimiento. Así que yo hago este pequeño paréntesis, un gran paréntesis diría yo, para salvar la duda de muchos hermanos que estuvieron preguntándonos, nos estuvieron escribiendo y como que entraron en un conflicto, porque a lo largo de las semanas pasadas, por eso hacía un recuento, hablamos de cómo Dios diseña esto en sus propósitos anticipadamente. Hoy va a escuchar algo sorprendente que quizás jamás ha oído en su vida, pero quiero aclarar este punto de las fuentes por donde viene el sufrimiento. La pregunta, obviamente, por resolver en esta mañana, en primera instancia, es ¿por qué sufrimos? Y cuando preguntamos por qué sufrimos, debemos responder esta pregunta de manera correcta. Y quiero entrar a este primer punto del mensaje, que más que el primer punto es un gran paréntesis, antes de entrar a la esencia del mensaje de esta mañana, que lo hemos titulado La soberanía de Dios y el sufrimiento de Cristo. Si vamos a hablar del sufrimiento, para entender nuestro sufrimiento tenemos que medirlo en el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que deseo que aprendamos como iglesia. Y todo está en la Escritura, obviamente. Pero quiero responder esta primera pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿Es por causa de mi fe en Cristo o es por causa de alguno de mis pecados? Porque no es lo mismo. Entonces permítame en esta mañana nombrar rápidamente 6 razones. Quiero darte 6 razones que explican el por qué sufrimos. Y como te decía hace un instante, ¿no? Es necesario mencionar que el sufrimiento no es un tema que se deba tomar tan ligeramente en realidad. Pero también para librarnos en la respuesta a esta pregunta, de introducir o de explicar con términos demasiado y altamente teológicos, creo que debemos entrar a responder esta pregunta del por qué sufrimos, siendo sensibles y no simplistas, para poder responder a esta pregunta acerca del sufrimiento. Entonces, veamos las principales razones por las cuales nosotros sufrimos. Si allí usted que está tomando notas, ahí le va la primera razón por la cual sufrimos. En primer lugar, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Tenemos que aceptar esta realidad. Es importante recordar que la caída del ser humano, la caída del hombre y la mujer en pecado, no solamente afectó a Adán y Eva, afectó a toda la raza humana. Todos nacemos, si usted ha leído bien esto, todos nacemos con naturaleza de pecado desde ese momento. Toda la creación fue afectada en realidad, no solamente el hombre y la mujer, los primeros sobre esta tierra, es toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad. Antes de la caída no había dolor, antes de la caída no había sufrimiento. Después de la caída, Génesis capítulo 3, se desata todo eso sobre la humanidad. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Todos nacemos con naturaleza de pecado y eso trae sufrimiento a nuestras vidas. El pecado trae envejecimiento a nuestros cuerpos, eso no lo puede evitar nadie. Y eso trae enfermedades, trae muerte, trae luchas, trae daño uno al otro que nos hacemos los seres humanos. Entonces, no es lógico esperar que el mundo en el que vivimos actualmente sea igual que el de antes de la caída. Hay un cambio drástico después de la caída. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. En segundo lugar, sufrimos en ocasiones por el pecado de nuestros familiares. Así es, comprendamos esto. A veces sufrimos por el pecado de nuestros familiares. En general, yo decía, todo sufrimiento es por causa del pecado, por la caída del hombre y la mujer que nos transfirió. Por un hombre entró la muerte, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Adán, ¿no? Y todos heredamos eso. Es decir, que la conducta de todo ser humano ha sido afectada por causa del pecado. Escuche,
La conducta de todos los seres humanos ha sido afectada desde que entró el pecado. La naturaleza del pecado nos ha hecho lo que somos. Hay maldad en lo profundo de nuestros corazones, siempre va a haber maldad. Siempre. Por eso todos tenemos la inclinación hacia el mal. Y ese es un conflicto en los creyentes. Sabemos que debemos amar al Señor, sabemos que debemos seguir al Señor, pero hay una lucha interior hacia la maldad. Y esa es una lucha permanente en nosotros y por eso cometemos actos que dañan a nuestros familiares. Por eso cometemos malas decisiones y acciones que van dañando la vida de nuestros familiares. Por eso eso no necesariamente significa, obviamente, que seamos responsables de cada sufrimiento y cada dolor que nuestra familia padezca. Lo que estoy diciendo es que algunos de estos dolores y sufrimientos los provocamos nosotros por nuestra naturaleza de pecado. Pongo un ejemplo práctico. Una madre drogadicta, por ejemplo, una madre drogadicta, ¿no?, que termina infectada con virus de SIDA, se embaraza y tiene su bebé. Ese pequeño, ¿qué culpa tiene de las decisiones mal tomadas de esa madre? Ese niño va a ser infectado con el SIDA, va a nacer con esa enfermedad, no tiene ninguna responsabilidad de ello. Lo que decíamos, ese niño va a sufrir por causa del pecado de su mamá, no porque él lo cometió. ¿Me están entendiendo? Esa es una fuente de sufrimiento. Una tercera fuente de sufrimiento es que a veces sufrimos por el pecado de diversas personas, ya no nuestros familiares, sino el pecado de diversas personas. En la Escritura encontramos muchos casos de estos. Recuerdan al gran José, él sufrió por causa de sus hermanos, fue vendido. ¿Cuál fue el pecado de sus hermanos? Odio, envidia por su hermano José, ¿no? El gran rey David fue perseguido por el rey Saúl. ¿Cuál era el pecado del rey Saúl? Envidia, odio contra David. Lo motivó ese odio a perseguirlo para matarlo específicamente, ¿no? El primer asesinato sobre esta tierra, Abel, por causa de su hermano Caín. ¿Cuál fue el pecado de su hermano Caín? Sentir rabia y odio incontrolable contra su hermano porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Pero son sufrimientos que vienen a la vida de estas personas, pero causados por otras personas ajenas a ellos mismos. Esa es una fuente de sufrimiento. Parte del sufrimiento que experimentamos en este mundo quebrado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros. Y eso trae sufrimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que equilibrar la balanza porque hay personas que cometen pecado contra nosotros y nos trae sufrimiento, cierto, pero también es cierto que debemos admitir que nosotros también causamos sufrimiento a otras personas. Entonces vemos el sufrimiento por cualquier ángulo en realidad. Pero una cuarta fuente de sufrimiento es que sufrimos por nuestro propio pecado. Nosotros somos los causantes de nuestro propio sufrimiento, si cabe la expresión. Le explico. Miren, es fácil mirar hacia afuera, buscando responsables por nuestro sufrimiento. Sin embargo, creo que debemos mirar periódicamente hacia nuestro interior para reconocer con frecuencia que los culpables de lo que estamos sufriendo somos nosotros mismos. Tomamos erradas decisiones, decidimos mal y esas malas decisiones nos llevan a sufrir. Ejemplo, si yo me embriago esta noche, tomo mi auto y salgo a la carretera y atropello a una persona y la dejo inválida de por vida, entonces yo no puedo cuestionar ni puedo echar la culpa a alguien de lo que yo mismo provoqué. ¿Me comprende? Yo provoqué ese accidente, yo provoqué esa desgracia y traje sufrimiento a esa persona por el resto de su vida. ¿A quién voy a culpar? Yo fui el que provocó eso. Mis malas decisiones, mi naturaleza de pecado hizo que me embriagara, hizo que tomara el volante irresponsablemente y se desató todo eso. Yo fui el responsable. Admitamos, queridos hermanos, que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con las demás personas, sino con nuestra propia rebeldía, con nuestra propia separación de Dios. La vida lejos de Dios no nos va a llevar a tomar decisiones cuerdas y consecuentes, buenas, ¿no? Esas malas decisiones nos llevan siempre a dañar a otras personas cercanas o lejanas a nosotros.
Allí está el hombre que abandona a su familia. Le propongo un ejemplo para que me entienda mejor esto. Ahí está el hombre que abandona a su familia, que quiebra su pacto matrimonial y se va con otra persona. Y deja abandonada a su familia, a su esposa y a sus hijos, pensando este hombre que va a ser feliz. Pasa un tiempo y se da cuenta que lo que creía felicidad no era felicidad. Se da cuenta que eso no es felicidad y no va a ser feliz. Descubre que no va a serlo. Y a partir de ese momento empieza a vivir una vida de desgracia porque esa infelicidad lo lleva a un estado depresivo. Y se da cuenta que no puede tener paz. Como dice la Escritura, ¿no? No hay paz para el impío. Y de pronto se da cuenta que fueron sus malas decisiones. Cuando quiere recuperar su familia, no puede hacerlo ya. Consecuencias, desgracia tras desgracia, porque empezó con una primera decisión y que causó daño a los demás. Creo que es singular recordar el ejemplo del hijo pródigo que nos deja y que nos deja bastante reflexión, diría yo, porque usted bien recordará aquella parábola del hijo pródigo que describió el Señor Jesucristo, este hijo pródigo que tomó su propia decisión. Ahora, si usted lee la secuencia, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, que es él, el hijo, que decidió irse de su hogar. Nadie lo empujó a irse, él decidió irse del hogar. Él ofendió al padre y se fue. Él es el que tomó la herencia y la desperdició. Él fue el que decidió vivir perdidamente. Nadie le dijo, mira, vas a vivir de esta manera. No, él decidió vivir de esa manera. Fue su mala decisión. Él perdió todo lo que tenía. Y de pronto se encuentra comiendo con los cerdos, deseando el alimento de esos animales que estaba comiendo porque toda su vida cayó en absoluta desgracia. ¿A quién iba a echar la culpa ese hijo? Ese hijo estaba sufriendo. Usted nota en el relato bíblico cuando está reflexionando, deseando comer la comida de los animales, está reflexionando y dice, voy a regresar a mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está en un estado de sufrimiento, está en un momento de crisis, pero esa crisis, ese sufrimiento lo lleva a reflexionar en cuanto a las malas decisiones que tomó. Ojalá todas las malas decisiones terminaran así, ¿no? Regresando a Dios, pidiendo perdón, no solamente a Dios, sino pidiendo perdón a la familia, porque este hijo regresó, se humilló delante del padre y corrigió su pecado. Pero no todas esas historias terminan así, lamentablemente, pero sí hacen sufrir a las personas, ¿me entienden? Esa es una fuente de sufrimiento. Es una fuente de sufrimiento. Una quinta fuente de sufrimiento es que sufrimos para la gloria de Dios. O sea, se da cuenta que hay diferentes formas de sufrir. Solemos sufrir, sí, pero a veces sufrimos para la gloria de Dios. ¿Cómo es esto? Esta realidad es difícil de aceptar para muchos cristianos y no cristianos. ¿Cómo es eso de que el sufrimiento es para la gloria de Dios? Si el sufrimiento trae dolor, sí, pero eso puede glorificar a Dios. Curiosamente, ese dolor puede glorificar a Dios. Debemos, creo que debemos tener presente en esta mañana respecto a aquel encuentro que tuvo el Señor Jesucristo cuando iba por una calle con los discípulos y en la calle encuentran a un ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Entonces el Señor se acerca, pero los discípulos se adelantan y le preguntan a Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué es ciego este hombre? De frente a quemarropa le hacen la pregunta al Señor, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Está ciego por causa del pecado de sus padres o por causa de su propio pecado? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Si usted quiere registrar la respuesta, ahí en Juan capítulo 9, versículo 3. Esta es la respuesta que da Jesús. Dice, ni este pecó, o sea, ni el ciego pecó, ni sus padres tampoco pecaron, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, eso nos cruza, como decimos los chicotes, en la mente, porque ¿cómo es esto de que ese hombre, no sé qué edad tendría, 30, 40 años, 3, 4 décadas en estado de ceguedad, para que esa ceguera glorifique a Dios, se manifieste en las obras de Dios? Sí, la respuesta es sí. Claro, nosotros lo interpretamos como una desgracia netamente, ¿no? Los judíos más, le explico esto en el contexto cultural de los judíos. Los judíos creían en ese tiempo, hablo de los judíos del primer siglo, creían que si alguien nacía con un defecto físico, ellos tácitamente pensaban que era por causa
de algún pecado que habían cometido los padres o el feto dentro del vientre de los padres. Eso ya es cruzado de locos, pues. ¿Cómo un niño, un feto va a cometer pecado? Que herede la naturaleza de pecado, sí. Así se está formando en naturaleza de pecado, pero no tiene conciencia de pecado. Pero los judíos pensaban, o los padres pecaron o el feto pecó. Entonces el Señor está diciendo, no, ni él ni los padres. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Seguramente, mis hermanos, no fue nada fácil. Pensemos y pongámonos, como decimos, en el pellejo de ese hombre ciego, nacido con ceguera. Póngase por unos instantes en la posición de ese hombre nacido ciego. De hecho, que no le fue fácil vivir 30 o 40 años en estado de ceguedad. Pero si reflexionamos juntos, voy a decir algo que de repente suena medio raro, pero si reflexionamos juntos en ese momento que se encuentra con el Señor Jesucristo, la ceguera, hermanos, la ceguera fue lo mejor que le pudo haber pasado a ese hombre. ¿Por qué? Porque la ceguera hizo que se encontrara con Cristo y que sus ojos fueran abiertos y que ese ciego lo conociera al Señor y creyera en Él y fuera salvo. Entonces, si ponemos todo este asunto sobre la balanza de Dios, lo que encontramos, mis hermanos, es que esta ceguera fue productiva, fue buena para el ciego, porque miren, solamente, lo voy a poner en este sentido, solamente unas cuantas décadas, 30 o 40 décadas, no sé qué edad tendría este ciego, solamente unas cuantas décadas físicamente enfermo con ceguera, para luego ser sanado, no solo de su ceguera física, sino para ser sanado de su ceguera espiritual y pasar el resto de toda la eternidad en la presencia de Dios. Dígame si no fue buena la ceguera. Lo que quiero decir es que usted ponga sobre la balanza de su vida. ¿Cuánto vivimos? ¿30, 40 años? Algunos ni siquiera sabemos si vamos a llegar a esa edad. Algunos terminarán más temprano, otros terminarán quizás un poco más. No lo sé, pero sea lo que vivamos, como dice el salmista, 70, 80 es una carga, pero de ahí no pasamos. Eso es brevedad en el tiempo, cronológicamente hablando, es breve en comparación a la eternidad. El hecho de que suframos en estos tiempos, en esta vida, póngalo sobre la balanza de Dios. No es nada a comparación de la eternidad. Lo bueno de este sufrimiento es que nos acercó al Señor. Y hoy muchos podríamos decir eso. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque estábamos necesitados de Él. Hubo un momento crucial de sufrimiento que nos obligó a ir al encuentro de Dios. Y aunque lo que nos resta vivir desde que conocemos al Señor sea sufrimiento o haya más sufrimiento, no importa. Porque otra vez en la balanza, como este ciego, el resto de la eternidad es mejor que 30 o 40 años más de sufrimiento. No es nada comparado con la eternidad. ¿Me comprende? Pero esta es una fuente de sufrimiento, ¿no es cierto? Como decía, para la gloria de Dios. Cuando vemos a una persona enferma, nuestra tendencia como seres humanos es pensar o en nuestra mente rápidamente buscar quién fue culpable. Y decimos, ¿por qué esta mujer está sufriendo? Algo debe haber hecho, algo debe haber hecho mal. ¿Por qué esta familia le va mal todo el tiempo? No prospera, no sale adelante. Todo va en contra de ellos, algún pecado deben tener oculto. Nuestra mente va en esa dirección siempre, ¿no? Pero nunca pensamos en que quizás esas no son las respuestas. Quizás las respuestas simplemente están así porque Dios se va a glorificar en esa vida. Dios se va a glorificar en esa familia probablemente. No lo vemos de esa dimensión. Si te cuesta creer esta verdad, hermano, hermana, si te cuesta creer esta verdad, yo quisiera que en esta mañana piensa por un instante en la cruz. Ahí tienes una cruz de ejemplo. Piensa por un instante en la cruz de Cristo. Otra vez en la balanza eterna de Dios. El sufrimiento de Cristo Jesús. El sufrimiento de Cristo Jesús para la gloria de Dios es lo mejor que nos pudo haber ocurrido a todos nosotros. El sufrimiento de Cristo en la cruz es lo mejor que nos pudo haber ocurrido a ti y a mí. El sufrimiento agónico de Cristo Jesús sobre la cruz del Calvario no tuvo que ver con el pecado de Jesús, porque Él no tenía ningún pecado, dice la Escritura. No tuvo que ver con el pecado de sus padres terrenales, hablando de José y María. No tuvo que ver con el pecado de ninguno de ellos. Tuvo que ver con nuestros pecados, con tu pecado y el mío. Tuvo que ver con eso.
y tuvo que ver con la gloria del Padre. Dentro de un momento te voy a explicar eso. Pero hay sufrimientos que son para la gloria de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de qué forma estamos sufriendo en estos tiempos. Por último, sufrimos para nuestra santificación también. Sufrimos para nuestra santificación, es nuestro proceso. Dios no nos ha salvado para dejarnos como estábamos. El deseo de Dios es transformarnos, que alcancemos una medida. Hay una medida establecida, si no sabías. ¿Cuál es esa medida establecida? La de su propio Hijo Jesucristo. Pero nadie va a llegar a esa perfección. ¿Quién dice? Dios nunca nos pondría una medida si es que no fuera posible que la alcanzaríamos. Es posible alcanzarla. Obviamente nos toma toda la vida a todos nosotros, pero sí se puede. El apóstol Pablo conoció bien del sufrimiento por la causa de Cristo Jesús y pudo enseñarnos lo siguiente. Si usted revisa el texto de Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo va a escribir diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice. Es decir, nos alegramos, nos gozamos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en otras palabras. ¿Este hombre está loco o qué le pasó? ¿Este es un efecto de la pospandemia o qué, no? ¿Cómo va a decir que nos alegramos en los sufrimientos? Sí, eso está diciendo, sabiendo que la tribulación o los sufrimientos producen paciencia y muestra una secuencia de frutos. El sufrimiento produce paciencia y la paciencia carácter aprobado, probado o maduro. Y el carácter probado, esperanza. Fíjese que estamos en medio de este interín nosotros. ¿Acaso esta crisis mundial no ha traído sufrimiento a nuestras vidas? Claro que sí. ¿Pero qué está produciendo eso? Te pregunto, ¿ha traído paciencia a tu vida? Pastor, es difícil tener paciencia, lo sé, porque nosotros también estamos en la misma batalla. Pero tenemos que buscarla, y no solamente buscar la paciencia, porque eso tiene que llevarnos a una madurez de carácter. Y esa madurez de carácter nos va a llevar a tener esperanza. Y es lo que el mundo necesita y no tiene. ¿Se ha dado cuenta? Este mundo no tiene esperanza. Si supiera de este proceso, si se dejara tratar por el Señor, si viera el sufrimiento como una bendición de Dios y no como una maldición para sus vidas, sería diferente. De acuerdo a este pasaje de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos está diciendo que el carácter maduro, si se da cuenta, el carácter maduro, alcanzar el carácter maduro, es el fruto de pasar por aflicción. El carácter maduro solo se alcanza sufriendo, en otras palabras, dicho en criollo. Eso es difícil de concebir para nuestra mente. Cuando vivimos en un mundo donde tratamos de evitarnos el sufrimiento, hasta existe una iglesia, no pare de sufrir. ¿Cómo eso se pare de sufrir? O sea, no tenemos que sufrir. Pero eso no fue lo que el Señor nos dijo. Fíjese, el salmista, David, es tan consciente. No este David, ¿no? Hablo del otro salmista, ¿no? El escritor de los salmos, ¿no? El salmista David estaba consciente de los beneficios, escuche, de los beneficios del dolor y del sufrimiento en la vida del ser humano. ¿Cómo sabemos eso? Por uno de sus escritos, chequee usted el Salmo 119, versículo 71. El Salmo 119, 71. Miren la forma de expresarlo el salmista. Dice, bueno, no dice malo, dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mire la relación de sufrimiento y aprendizaje. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Nosotros decimos al revés, decimos, qué mal lo que estamos sufriendo, ¿no? Qué mal que me esté pasando todo esto. No veo el objeto, no veo el propósito. Más bien el sufrimiento es un despropósito para nuestras vidas, pero el salmista no dice, no hay despropósito. Qué bueno que estés sufriendo, porque así aprendo tus estatutos. Cuando uno sufre, vas en busca del Señor, necesitas respuestas, vas a la palabra, te comes tu Biblia y de pronto encuentras respuestas de parte de Dios y de pronto descubres que escudo es el Señor a los que esperan en Él. Y eso refrescó tu alma y te levantó y te paró y te fortaleció y sigues para adelante. Te limpias las lágrimas y sigues para adelante. ¿No es cierto? Es el resultado de esa búsqueda de Dios. Entonces podemos decir como el salmista, bueno es que estemos sufriendo, hermano. Dile al que está a tu costado, ahora sí puedo decirlo después de 2 años. Dile al que está a tu costado, no, qué bueno que estés sufriendo, dile. Dile, qué bueno que estés sufriendo. Pero también devuélvele, pues, ¿no? O sea, qué bueno que estés sufriendo tú también, ¿no? Porque eso es formativo para nuestras vidas, nos lleva a madurez, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a buscar su palabra, ¿no?
el dolor nos lleva frecuentemente hacia la obediencia, está diciendo el salmista. El sufrimiento nos lleva a obedecer a Dios. Y esa es una verdad que Dios declaró desde que sacó a Israel hacia la tierra prometida. Ellos no entendían bien por qué estaban sufriendo tanto en el desierto. Y miren cómo Dios les reveló y les aclara por qué estaban sufriendo, que no era un sufrimiento sin propósito alguno. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, está hablando el Señor a la nación de Israel y les dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Dice, para humillarte, probándote, humillarte y probar, para probarte. La meta es para probarte, ¿no? A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esto es tan clarificador en realidad. No entendemos por qué estamos sufriendo en este tiempo, pero ¿qué debe producir en mí el sufrimiento? Yo debo entender, el Señor me está probando. Esta pandemia ha sido para mí una prueba, sigue siendo una prueba, pero es una prueba porque me está ayudando a descubrir qué realmente hay dentro de mi corazón. ¿Cómo realmente somos nosotros? Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre. Miren, o sea, eso es increíble. Dios saca a un pueblo, es su pueblo escogido, lo lleva al desierto y lo deja que tenga hambre. No, por eso la gente dice, es un Dios cruel, es que no se entiende el obrar de Dios en cuanto a su soberanía. Pero dice, Él te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, ahí está el propósito final, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y si vivimos de todo lo que procede de la boca del Señor, es decir, su palabra, hay que obedecerla. Es decir, Israel fue sacado y tuvo que aprender la obediencia. Dios quería que aprendiera la obediencia en medio de las necesidades en el desierto. Estamos en medio de un desierto pandémico. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Obediencia, hermanos. ¿Lo hemos entendido? No. Pero estamos sufriendo. Te acabo de mostrar 6 fuentes de sufrimiento. Quizá la pregunta viene por sí sola. ¿Cuál es tu fuente de sufrimiento? ¿Ya descubriste? ¿Ya calzaste dónde estás? ¿Es tu pecado? ¿Es para la gloria del Señor? Otros están causando sufrimiento a tu vida. Eso es importante identificarlo para enfrentar el sufrimiento. Pero decía, aunque les parezca increíble, este era un gran primer paréntesis. Esto me lleva a un segundo punto y final del mensaje. Decía, no podemos ver nuestro sufrimiento sin vernos a la luz del sufrimiento de Cristo. ¿Y cuál es la razón última del sufrimiento? Te di 6 fuentes de sufrimiento, pero te doy la razón última del sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Ahora, espero que, no sé si los que me están viendo están llevando nota. A ver, quizás levántate, date un estirón, porque acá viene cosa seria. O sea, va a meditar que pongas todos tus 5 sentidos y todas las damas, todos sus 6 sentidos. Porque vienen cosas que quizás nunca has oído en tu vida. Pero necesitamos reflexionar en estas. Así es que no te pierdas un solo segundo de lo que viene a continuación en este punto. Y luego estaremos teniendo un momento de oración. Mire, escúchame. Dios decretó, el Dios de toda la creación, Dios decretó antes de que existiera todo lo que existe en esta tierra. Escúchame, antes de que existiera todo en absoluto, Dios decretó en la eternidad. O sea, no existía nada de lo que existe ahora. Dios siempre existió, está en la eternidad. Desde ese momento, Dios decretó que la grandeza de la gloria de su gracia sería conocida, sería otorgada a nosotros los seres humanos. Voy despacio en esto, porque yo sé que es difícil algunas cosas, pero compréndalo. No existe nada y Dios ya decretó que la inmensa gloria de su gracia iba a ser otorgada a los seres humanos pecadores. Luego nosotros nos hemos enterado en las Escrituras, ya venimos a la existencia porque Dios trajo esa revelación y Él nos explicó que a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que íbamos a hacer incluso, porque estamos hablando de la eternidad, nada ha existido y Dios ya está decretando
gracia para con nosotros, pero si todavía no existimos, todavía no hemos pecado, no ha habido primer pecado, no existíamos ninguno de nosotros, no teníamos la capacidad de pecar, pero Dios ya en la eternidad ya estaba pensando, ya estaba planeando la gracia para con nosotros. Yo sé que es difícil calzar eso en nuestra mente, pero tenemos que creerlo. Ahora, en los planes de Dios, lo voy a decir de esta manera, en los planes de Dios, este venir de Cristo Jesús a la tierra, ¿no?, como un bebé, y que celebramos ahora en las Navidades, este venir de Cristo a sufrir, porque Él vino a sufrir, este venir de Cristo para sufrir y morir en la manifestación en esta tierra, ese venir y morir en la cruz representó, esa es la gran manifestación de la suprema gloria de Dios. No existe, hermanos, no existe otra forma de decirlo. Ver a Cristo colgado en aquella cruz es la suprema manifestación de la gloria, de la gracia de Dios. No hay forma de decirlo. Aunque puedo expresarlo y voy a intentar hacerlo de una manera más simple. Escúcheme, la razón última por la que el sufrimiento existe en esta tierra y en el universo entero es para que Cristo muestre la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. El sufrimiento existe para que Cristo muestre la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Cómo? Tomando el sufrimiento de la humanidad sobre sí mismo y sufriendo Él nuestros propios pecados para darnos libertad de nuestros sufrimientos. ¿Eso es un trabalengua, pastor? No, es una realidad bíblica. El venir a sufrir y morir es la manifestación suprema de la grandeza, de la gloria, de la gracia de Dios. El sufrimiento del Hijo de Dios, Cristo Jesús, alguien absolutamente inocente, creo que eso lo sabemos por el testimonio en las Escrituras, infinitamente santo, Él tomando nuestro lugar de pecadores indignos, tomando nuestro dolor, tomando nuestro sufrimiento, fruto del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos al gozo eterno. Él se expuso para eso. Esa es la mayor demostración de la gloria, de la gracia de Dios que alguna vez pudiera ser vista y que nunca jamás será vista. No sé si está captando eso. No podría haber mayor demostración, si lo digo de manera más simple, no podría haber mayor demostración de la gloria, de la gracia de Dios de lo que sucedió en el Calvario sobre esa cruz. No hay más alta demostración de la gloria de Dios ahí sobre esa cruz. Ahora, yo estoy tratando de imaginar esto sobre la cruz del Calvario. No, esto es algo bíblico. Le doy dos textos bíblicos claves para entender esto. Ahí le ve el primero, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Quiero partir de ese versículo. Le decía, lea despacio, mastique despacio este versículo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El apóstol Juan está escribiendo y dice allí, y la adoraron, se refiere a la bestia. Lo pongo rápido en el contexto del capítulo 13. Juan está viendo que del mar sale una bestia con 7 cabezas y es una monstruosidad. Ahora no puedo entrar ahí porque no es causa de nuestro estudio el capítulo 13 de Apocalipsis, pero sí le puedo decir, este es un líder terrenal que en un momento hacia adelante va a surgir, movido por el dragón. ¿Quién es el dragón? Es Satanás en persona. Capítulo 12 habla del dragón y el capítulo 13 habla de que está emergiendo del mar, y el mar es una figura de los continentes, de los países. Está emergiendo un líder ante el cual todo el mundo se va a postrar, que tiene un tiempo de duración en la escatología. De eso está hablando el capítulo 13. Entonces dice el versículo 8 que le adoraron a esa bestia, le adoraron. ¿Quiénes? Lea, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, esto es tremendo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Juan acá? Él escribió lo que estaba observando, no se lo dijeron, él estaba viendo precisamente ese cuadro.
Lea bien, esto significa, mis hermanos, acá significa que antes de la creación del mundo, vamos a situarnos, está diciendo, antes de la creación del mundo ya existía, antes que existiera el mundo, usted, yo, Adán y Eva, todos, antes de eso ya existía el libro de la vida del Cordero de Dios. El libro de la vida del Cordero ya existía. Y no solo ya existía, sino que acá lo describe como el libro de la vida del Cordero inmolado. Otra vez, ya inmolado, ubíquese en la eternidad. No existe nada y acá ya existe el libro de la vida del Cordero inmolado, o sea que ya fue inmolado. Espero que haya tomado su avena 3 ositos o su maca en la mañana para procesar esto. Porque esto es, como le decía a uno de nuestros hermanos, esto es tuétano. Hoy esto es tuétano. No hay otra manera de explicarlo, de explicar el sufrimiento de Cristo y poder ver nuestro propio sufrimiento a la luz del sufrimiento de Él. Es decir, lo que está diciendo Juan acá en este texto es que el sufrimiento de Jesús, escuche, el sufrimiento de Cristo no fue una ocurrencia tardía. No empezó cuando Jesús llegó a la tierra y todo el mundo se le opuso y ahí empezaron a vituperarlo, maltratarlo, golpearlo, amenazarlo, perseguirlo para matar. No empezó ahí el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo otra vez retrocede a antes de la creación hasta la eternidad. Ya existía, ya estaba planificado, ya estaba decretado antes de la fundación del mundo. Eso estaba ya en el plan de Dios. Dios tenía un libro llamado el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y dice en el texto que los que no estaban escritos en el libro, esos son los que adoraban a la bestia. Si usted va a Apocalipsis capítulo 20, si avanza del capítulo 13 hasta el capítulo 20, se va a encontrar que dice que fueron abiertos los libros y otro libro que es el libro de la vida. Y los que no se encontraron inscritos ahí tuvieron que enfrentar el juicio ante el gran trono blanco. Esos son los que nunca aceptaron a Cristo Jesús. Los que no se identificaron con el Señor Jesucristo como lo están haciendo este grupo que se va a bautizar en esta mañana. No están, sus nombres no están inscritos en ese libro, dice. Y fueron abiertos los libros. Entonces vamos entendiendo que es el libro de la vida donde iban a estar inscritos nuestros nombres, aún antes que existiéramos, hermanos, ya estaba el libro en el plan de Dios. Ya existía. Y si existía el libro, existía el Cordero inmolado también. Porque para acceder a ese libro, si se ubica usted, para que mi nombre figure en ese libro, yo tengo que tomar una decisión por Cristo. Y esa decisión por Cristo se ajusta al sufrimiento de Cristo en la cruz, a la inmolación de Cristo en la cruz. Entonces eso tenía que estar ya planeado por Dios hacia atrás. No sé si lo estaba comprendiendo. Pero este no es el único texto. Le llevo al segundo texto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Ay, pastor, ya estoy noqueada, macho papito, le queda uno todavía. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo está pensando, está reflexionando y está mirando hacia atrás, antes de todo lo creado, hacia la eternidad. Entonces está diciendo ahí en el verso 9 que Dios nos salvó, a todos nosotros los creyentes nos salvó. Dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice. No conforme a nuestras obras, es decir, no es en cuanto a nuestros méritos. Nos llamó, dice, no en cuanto a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe qué significa eso? Antes que existiera todo. Otra vez lo pongo en el punto de partida desde otro texto bíblico. Lo mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo dice que Dios nos dio gracia. ¿Sabe qué cosa significa la gracia? Es el favor inmerecido. Es algo que no debía darnos Dios, pero nos los da. Eso es gracia de Dios. Usted está acá no porque levantaron la mano, decidieron a Cristo Jesús, sino porque Dios tuvo gracia para con ustedes. Los alcanzó en su desdicha de pecado, los alcanzó el Señor. Misericordia y gracia de Él para sus vidas. No es por nuestros méritos. No los ha considerado ustedes ni a ninguno de nosotros por algún mérito que podamos tener. No, por gracia. Eso es gracia, favor inmerecido. Pablo está diciendo que Dios nos dio gracia, dice, en Cristo Jesús antes de que comenzaran las edades. Otra vez, no existíamos y ya Dios nos había dado gracia.
Pero si no existía, ninguno de nosotros existía, pero Dios es Dios. Él ya nos conocía, hermanos, aunque suene medio extraño esto. El Señor ya nos conocía, ya te conocía antes que existieras. Y voy a decir algo más grande todavía. Miren, todavía no habíamos sido creados, ninguno de nosotros, todavía no habíamos existido para poder pecar, ninguno de nosotros existíamos, pero Dios ya había decretado su gracia que vendría a nosotros en Cristo Jesús, y todo eso antes de la creación del mundo, antes que todo existiera. Miren, todavía no existíamos y ya Dios sabía que le íbamos a dar las espaldas. No existíamos y ya sabía que íbamos a tomar malas decisiones y que íbamos a ser rebeldes contra Él. Y aún así, antes que existiéramos, Él nos amó. ¿Comprendes eso? ¿Te entra en tu mente eso? Es una verdad tremenda, hermanos. Saber y entender que Cristo me amó antes que yo existiera, esto me turba. Pero después de la turbación empiezo a reflexionar y digo, Señor, cuánto amor. Ahora sopese eso, cuánto amor por usted. Antes que existiera, lo amó, y lo amó para poderlo alcanzar con su salvación. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Él nos estaba mostrando su amor antes que existiera todo este mundo. Le dejo para que piense el resto del día eso. Así que ahí tenemos, en estos dos versículos, tenemos el sufrimiento de Cristo, tenemos el sacrificio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, pero ese sacrificio, ese sufrimiento ya estaba en el plan de Dios antes que todo existiera, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la gloria de la alabanza de su gracia. Para la gloria de la alabanza de su gracia. Y aquí está el sustento para sostener lo que le estoy diciendo. Efesios capítulo 1, versículo 4 hacia adelante. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, Dios nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está el propósito último. ¿Para qué es todo este sufrimiento? ¿Para qué nos amó antes de que existiéramos? ¿Para qué tenía un plan? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, nosotros no somos el personaje central. Dios siempre va a ser el personaje central en todo esto. El objetivo de toda la historia de la redención es lograr la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Primero, note, por favor, me quedo un rato en este versículo con ustedes. Note usted las dos veces en que en estos versículos, dos veces dice el apóstol Pablo, en Cristo o por medio de Cristo. En Cristo o por medio de Cristo, está diciendo él. Dice, y todo eso antes de la fundación del mundo. Entonces, si se da cuenta, en el versículo 4, en otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos sigue disparando hacia atrás antes que existiera todo esto, ¿no? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 agrega, dice que Dios predestinó nuestra adopción por medio de Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa que nosotros hemos sido en Cristo elegidos y que vamos a ser adoptados por medio de Cristo? Cuando escribió esto el apóstol Pablo, estoy de algo seguro, en la mente de Pablo, él lo había entendido ya mucho antes que nosotros. ¿Qué había en la mente del apóstol Pablo? Para él estaba muy en claro que Cristo sufrió, escuche esto, Cristo sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Escuche, Cristo murió y se sacrificó y sufrió para que nosotros pudiéramos ser adoptados por el Padre como hijos suyos. Pero cuando Dios estaba diseñando ese plan, que a través de su Hijo íbamos a ser adoptados, indefectiblemente y paralelamente, nuestra adopción no podía suceder sin la muerte de su Hijo Jesucristo.
Es decir, para recibir todos los beneficios, imagínense al Padre planificando la redención nuestra, se van a alcanzar, les voy a dar gracia, van a ser salvos a través de mi Hijo Jesucristo, van a ser adoptados por medio de mi Hijo Jesucristo, pero mi Hijo tiene que sufrir y tiene que morir. El sufrimiento de Cristo estaba preanunciado antes que existiera todo. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es que elegirnos en Cristo, la elección de Dios, elegirnos en Cristo y planear adoptarnos por medio de su Hijo Jesucristo, era paralelamente planear el sufrimiento y la muerte de su Hijo Jesucristo desde la fundación del mundo. O antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan. Y eso, los que han leído un poco la carta a los Efesios, usted se da cuenta, es repetido por 3 veces, es decir, que es para la alabanza y la gloria de Él, ¿no? Versículo 6, versículo 12, para la alabanza y la gloria de Él. Estoy hablando del capítulo 1 de Efesios, ¿no? Y antes de cerrar el capítulo 1, en el versículo 14, para la alabanza y la gloria de Dios. Por 3 veces repite que el fin último de todo ese sufrimiento es para la alabanza y la gloria de Dios. Ahora considere. Yo le estaba diciendo, necesito respaldar esto bien bíblicamente para que esto no sea algo que, bueno, buen rollo del pastor, ¿no? Es una viajada del pastor. No, estoy tratando de descansar solamente en el texto bíblico, ¿no? Demostrándole cómo esto ha sido planeado por Dios antes que existiéramos. Esa es la maravilla. Ver el amor de Dios por mí en la eternidad, cuando yo no existía, esto me conmueve terriblemente y me anima a amarle más todavía al Señor. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, si está siguiéndome allí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aquí lo que vamos a encontrar es una expresión máxima de adoración, a los que les encanta la adoración. Sitúes en este capítulo para ver un cuadro tremendo aquí, creo que lo conocen muchos. Todas las huestes espirituales en este capítulo están adorando a Cristo. Pero fíjense en qué términos, qué es lo que cantan las huestes, todos los ángeles, millones de ángeles, miriadas de ángeles están ahí levantando un cántico. ¿Cuál es el cántico? En versículo 9 de Apocalipsis 5. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, este era el cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Digno eres, Señor, de coger el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora el cántico continúa, fíjese el verso 11, dice, y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué decían? Verso 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, otra vez. Miren lo que están cantando, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, dicho en breve, ¿cuál es el punto central de esta adoración? Se lo aclaro con el texto. El punto central de la adoración en el cielo va a ser la exhibición de la gloria, de la gracia de Dios en el cordero inmolado, en el cordero sacrificado. Es decir, las huestes espirituales, todas las huestes angelicales allí en el reino de los cielos, van a enfocar su adoración no solamente en el cordero, sino, como dice el texto, va a estar enfocada en el cordero que fue inmolado. Es decir, toda la creación allí arriba, redimidos, ángeles, vamos a estar cantando de los sufrimientos del cordero de Cristo por los siglos de los siglos. Los sufrimientos del Hijo de Dios nunca van a ser olvidados allí en los cánticos de adoración. Escuche. Y fíjese en el texto, porque eso el texto nos está arrojando por sí solo. El sufrimiento de Cristo nunca va a ser olvidado en los cánticos de adoración. Oye, esto está feo, no hablemos del sufrimiento, eso ya pasó, ya lo hizo Jesús. Cantemos de sus glorias acá arriba nada más. No, vamos a cantar de sus sufrimientos. El sufrimiento más grande que jamás haya existido, y a través de ese sufrimiento nos trajo vida, va a ser exaltado en adoración por el resto de la eternidad.
Este es el plan de Dios, hermanos. Porque este texto que estamos leyendo, esto va a ocurrir hacia adelante. Yo espero en breve tiempo, ¿no? Pero eso es lo que va a ocurrir hacia adelante. Juan está viendo los tiempos futuros y esto es en el reino de los cielos, obviamente. Hermanos, cada dimensión por donde la veamos, cada dimensión de la obra salvadora que ejecutó Cristo Jesús fue mediante su sufrimiento. Y déjeme hacerle un recuento rápido de por qué es tan poderoso el sufrimiento de Dios, que es causa de adoración eterna. Y voy rápido, fíjese, déjeme darle algunas consideraciones de cómo se exhibe la gloria de la gracia de Dios en el sufrimiento de Cristo Jesús cuando lo vemos a la luz de las Escrituras. Fíjese, Cristo, piense conmigo en todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Cristo absorbió la ira de Dios a favor nuestro, pero lo hizo sufriendo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Toda la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo Jesucristo, por nosotros. Esa es la gloria de la gracia y solo puede ser obtenida mediante el sufrimiento. Si vemos otra arista de la obra de Cristo, Cristo cargó con nuestros pecados y compró nuestro perdón, pero ¿cómo lo hizo? Sufriendo. Sufriendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el texto que leyó nuestro hermano Guillermo al inicio de Isaías capítulo 53 versículo 5 es más descriptivo todavía. Dice: fue herido por nuestras rebeliones, herido físicamente hablando, fue aplastado físicamente hablando por nuestras iniquidades. Y no sigo porque la lista es larga de cosas terribles que se ven en ese capítulo 53 de Isaías. Los pecados que deberían aplastarnos a nosotros fueron sobre Cristo. Esa es la gloria de la gracia y solo pudo ser obtenida mediante sufrimiento. Si lo ve de otra tercera arista, Cristo proporcionó una justicia perfecta para nosotros, nos justificó de manera perfecta para llegar a ser, para que sea nuestra justicia, para que Él sea nuestra justicia, pero eso lo hizo mediante el sufrimiento, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, dice, habla de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, naciendo a semejanza de los hombres, y al ser encontrado en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. La obediencia de Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo, por la cual muchos podemos ser contados como justos. ¿Cómo es que desembocó y llegó ahí? Esta es una imagen tremenda. Piense un instante conmigo. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender a través del sufrimiento, dice la Biblia, a ser obediente. Y esto es difícil de entenderlo, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Él siempre fue obediente. Es como si el Padre le hubiera dicho: yo sé que eres un hijo muy obediente, pero vas a reaprender la obediencia. Pero Padre, yo siempre te obedecí, yo no tengo ningún problema en obedecerte, lo sé, hijo, ¿no? Pero vas a reaprender la obediencia, pero esta vez a través del sufrimiento, algo que Él nunca había experimentado. Por eso la Biblia dice que aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Es como a ti te planteara tu papá, tu mamá, te dijera: a partir de ahora quiero que aprendas algo más sobre la obediencia. Pero papá, mamá, yo siempre te he obedecido, tú sabes que soy un hijo, una hija obediente. Sí, pero vas a reaprender la obediencia, pero por el sufrimiento. A partir de ahora vas a sufrir mucho para aprender a obedecerme. ¿Qué le responderías? Mejor no me digas, no quiero asustarme, ¿no? Pero Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento, pero eso lo hizo a través de su sufrimiento. Si lo vemos de otro ángulo, beneficioso para nosotros, Cristo venció la muerte y lo hizo sufriendo la muerte. Venció la muerte, sufriendo la muerte en sí mismo. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: por tanto, pues, que los hijos comparten en carne y sangre, Él mismo también participó de las mismas cosas para que por la muerte, dice, por la muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos aquellos que por medio de la muerte fueron sometidos a esclavitud de por vida.
Por medio de la muerte podemos obtener libertad nosotros también de la esclavitud. Podemos ir con el apóstol Pablo, o muerte, entonces ¿dónde está tu aguijón? ¿Se acuerdan? O muerte, ¿dónde está tu sepulcro? ¿No? Y ya no tiene la muerte victoria en nosotros. Para nosotros la muerte es una transición simplemente porque después de eso está la gloria, hermanos. Después de eso está la gloria. ¿Por qué vemos así la muerte? Porque hemos sido libertados de esa esclavitud en Cristo Jesús. Él desarmó a Satanás y lo hizo sufriendo. ¿Se da cuenta? Todo lo hizo sufriendo el Señor. Todo lo hizo sufriendo, ¿no? Colosenses 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese registro que nos acusaba, mis hermanos, usted sabe bien, Jesús lo arrancó de las manos de Satanás y lo clavó en la cruz. Y ahí está, dijo, este es el acta que acredita la libertad de este hombre, de esta mujer. Por más que reclame Satanás, no tiene ningún derecho sobre nuestras vidas. Esa es una gracia de parte de Dios. Compró esa libertad a través de su sufrimiento, ¿no? La curación, hermanos, final, perfecta para todo su pueblo, ¿cómo la consiguió Cristo? Sufriendo. También sufriendo, como dice Isaías 53:5, sobre él fue el castigo que nos trajo la paz y por sus llagas fuimos curados. Él nos trajo la libertad de todo tipo de sufrimiento. Al fin y al cabo dice, en los tiempos finales, Él va a enjugar toda lágrima. Y ese cuadro es hermoso porque ese es el punto final a todo sufrimiento que podemos haber tenido aquí en la tierra. Él enjugará toda lágrima. Por último, Cristo nos llevará a Dios. ¿Y cómo ha logrado abrir ese camino? Por su sufrimiento. 1 Pedro 3:18 dice, Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice. Para llevarnos a Dios. El logro máximo, no nos equivoquemos, el logro máximo de la cruz no es la libertad en realidad de la enfermedad, sino es la comunión con Dios. Cristo nos abrió el camino porque quiere llevarnos a una comunión profunda con Dios. Al fin y al cabo, así vamos a vivir el resto de la eternidad. Por eso es importante lo que hizo el Señor, pero vuelvo a hacer una recapitulación de todo eso. ¿Cómo consiguió todo eso el Señor Jesucristo? Por el sufrimiento. Todo lo consiguió a través del sufrimiento. Entonces no olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que la razón última por la que el sufrimiento existe en el universo es para que Cristo pueda mostrar la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. Por eso existe el sufrimiento. Y por eso podemos entender, a través del sufrimiento de Cristo podemos entender nuestro propio sufrimiento. Déjeme terminar porque el tiempo se nos fue. William Kirkpatrick, déjenme darles una ilustración y con esto estaré cerrando el mensaje. William Kirkpatrick fue un músico, compositor norteamericano de raíces irlandeses. Desde los 20 años, yo no sé qué hacen los jóvenes a los 20 años ahora, no están ahí metidos en el internet o en Instagram. Desde los 20 años empezó a componer himnos, a escribir himnos, ¿no? Y desde ese entonces, los siguientes 20 años, se logra juntar con otros compositores y publican más de 50 himnarios, no 50 himnos, sino 50 himnarios. Fíjese la productividad de este hombre. En todos sus himnos hablando sobre la persona de Dios, su gracia, su misericordia, su gloria. Por muchos años este hombre trabajó para la gloria del Señor componiendo himnos, ¿no? Un hombre muy piadoso, muy amante del Señor. Él falleció el 29 de septiembre de 1921 a sus 83 años de edad, William Kirkpatrick. Ahora, escuche. La noche anterior de su fallecimiento, a sus 83 años, ya se iban a acostar y le dice a su esposa que el Señor le había traído un himno a su mente y que quería escribirlo antes de olvidarse. Claro, a los 83 años, ya imagínense, si nosotros a nuestra edad nomás nos estamos olvidando algunas cosas.
Entonces le dice, voy a ir al estudio y ahorita regreso, no voy a escribirlo y regreso para dormir. Entonces bajó a su oficina, entró, se sentó y empezó a escribir. La esposa se quedó dormida y luego despertó, no lo vio, bajó a buscarlo, y eran las 4 de la mañana, y lo encontró en su escritorio con su rostro sobre el escritorio. El alma de William Kirkpatrick había ido al encuentro de su Señor, al encuentro de aquel Señor al que le dedicó todos sus himnos, a conocer a su Señor del cual habló en todos sus himnos. Cuando la esposa retiró su brazo del papel donde este hombre estaba escribiendo, solo había la fecha y la hora. Decía septiembre, al pie de una esquina del papel decía septiembre 29, que era la fecha, 2 de la mañana. 2 de la mañana. Aquel himno que él empezó a escribir minutos antes de ir al encuentro de la presencia del Señor, lo dejó a medio escribir. Claro, yo le estoy resumiendo la historia, pero a mí me dejó mucho pensando. Este hombre de 83 años tiene algo que Dios ha puesto en su mente, pero está evidentemente reflexionando acerca de la vida y la muerte. Cuando se siente escribir este himno, ¿qué es lo que corría por su mente y su corazón? El escrito nos puede llevar a entender lo que había en su mente y en su corazón. Escuchen lo que él escribió. No sé, hasta ahora yo no sé si alguien le puso música. Como es un himno inconcluso, no sé si alguien se animó a ponerle música. Pero el texto del escrito decía lo siguiente y nos deja ver el corazón de este hombre a sus 83 años. Decía, tal como quieras, hablándole al Señor, tal como quieras, Señor, este es mi clamor, tal como quieras. Está reconociendo la soberanía de Dios. Tal como quieras, el vivir o el morir. ¿Qué quieres, Señor? ¿Que viva? Bien. ¿Que muera? Bien, Señor. Yo soy tu siervo, tú lo sabes mejor. Tal como quieras, Señor, trabajar o descansar. Tal como quieras, Señor, cualquiera sea, una vida eterna esperando por mí o permanecer aquí a tus pies. Estaba en el mismo conflicto del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? No sé si irme o si quedarme, Señor. Y su última línea, fíjese, decía, tal como quiera, Señor, lo que sea que encuentre. Y en ese instante le dijo el Señor, vente para acá. No siguió escribiendo más. Esa devoción, esa sumisión al reconocimiento de la soberanía del Señor en el momento de su muerte, a mí, no sé si a usted, a mí me estimula muchísimo a vivir para el Señor. Ojalá terminase mis días escribiendo un mensaje, me puse a pensar, ¿no? Ojalá me tomase el Señor cuando esté a la mitad de un mensaje, ¿no? Esa es la manera de partir al encuentro contigo. Pero me hizo pensar algo mucho más que eso. Pensé y dije, ¿cómo sería para William Kirkpatrick? ¿Cómo sería escribir estas palabras, estar escribiendo y unos minutos más tarde estar conociendo personalmente al Señor Jesucristo? Debe haber sido glorioso. Este himno no terminado, mis hermanos, nos muestra cómo es que William Kirkpatrick conoció acerca de la soberanía de Dios, porque habla de la soberanía, tal como quieras, tal como quieras, tal como quieras. No es como yo quiera, Señor, es como tú quieras, eso es soberanía. Me hizo pensar en que él conoció muy bien, perfectamente la soberanía de Dios. Pero me hizo preguntar, ¿cómo es que este hombre pudo mantener por tantos años esta piedad hacia Dios hasta el último suspiro de su vida? ¿Cómo pudo mantener esa piedad? ¿Sabe cómo la pudo mantener? No olvidando el sufrimiento de Cristo para salvarlo. Ya, pastor, se está viajando con eso. No, de verdad. Yo creo que Kirkpatrick tuvo que reflexionar mucho acerca del sufrimiento de Cristo. Y él descubrió que eso era el motivador para seguir adelante de una vida piadosa. ¿Cómo sabemos esto? Porque William Kirkpatrick me ayudó a entender el secreto para no olvidar el sufrimiento de Cristo. Estamos hablando sobre el sufrimiento de Cristo, hermanos. ¿Cómo no olvidarlo? ¿Cómo eso puede ser motor para nosotros para tener una vida piadosa de verdad? Kirkpatrick me ayudó a descubrir el secreto.
¿Sabe cuál era el secreto para no olvidar de Él? Y de hecho que en algún momento pensó, dijo, cuando yo me olvide, Señor, por favor, regrésame a tu cruz. Y ese fue el momento en que Él descubrió el secreto. Y no lo dejó ahí, lo hizo un himno. Lo hizo un himno, ¿no? Y escribió, Cristo, hazme ver tu cruz. Es un himno que ha bendecido por años al mundo cristiano. Escúchenlo, por favor, y espero que sea tu oración personal en esta mañana, antes de que podamos orar todos. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme ser pronto, Salvador, a mi cruz llevar por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Cristo, hazme ver tu cruz. Oramos ahí, oramos. Dele gracias a usted al Señor. La parte que Dios la haya tomado del mensaje y la haya aplicado a su corazón, dele gloria al Señor por eso, por conocerle, por entender un poco mejor. Y quizás debamos darle gracias a todos por ese increíble amor y ese plan de salvación antes que existiéramos cualquiera de nosotros. Él nos amó antes que existiéramos. Él nos amó antes que pecáramos. Él nos amó antes que nos rebeláramos contra Él. ¿No le parece maravilloso, amores? Eso nos conmueve, Señor, ¿cierto? Como diría William Kirkpatrick, tal como quieras, Señor. Este es nuestro clamor en esta mañana, en este lugar. Espero y oramos que sea el clamor de todos los que nos están viendo, que sea como tú quieras, para vida o para muerte, Señor, porque solo somos siervos tuyos, pero tú sabes lo que nos conviene a cada uno de nosotros, tal como quieras, Señor. Tengamos que trabajar o tengamos que descansar, tal como tú quieras, Señor. Ya sea esperanzados en la vida eterna que tenemos allí contigo, o ya sea seguir trabajando aquí a tus pies. Que sea lo que tú quieras, Señor. Lo que encontremos será lo mejor para nuestras vidas. Confiando en la soberanía tuya, Señor. Confiando en tus planes que son perfectos, buenos para nosotros.
nunca cambiaron, Señor, en su perfección y en su bondad. Te damos gracias y te damos gloria por esto, Padre bueno. Nos volvemos a encomendar esa gracia preciosa tuya, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.